Bueno, y vamos a ver ahora algo que parecería de película. De hecho, ¿quién no recuerda El silencio de los inocentes? Esa película tan brillantemente protagonizada por Anthony Hopkins. Pero en este caso vamos a ver caníbales de la vida real. Jeffrey Dahmer, por ejemplo, mató y comió a 17 personas. I had a drill at home, and it's gonna sound bad. Es la voz de Jeffrey Dahmer, quien mató a 17 hombres y niños entre 1978 y 1991 en Milwaukee, Estados Unidos. Un taladro es lo que utilizó para desmembrar los cuerpos de sus víctimas, todos homosexuales a los que se los ganaba con un temperamento retraído y casi impecable. Detrás de esa personalidad se escondía un monstruo, un asesino en serie y delincuente sexual que mató para satisfacer sus bajos instintos. Tenía una mezcla de pastillas para dormir ya preparada. La persona la bebía y se quedaba dormida, y ahí era cuando los estrangulaba. Jeffrey Lionel Dahmer nació en Milwaukee en 1960. Con solo 10 años disfrutaba matando peces y buscaba los cuerpos de animales atropellados en las carreteras para abrirlos y analizar sus intestinos. La última víctima del caníbal de Milwaukee fue Tracy Edwards. El 22 de julio de 1991, Jeffrey lo invitó a su departamento. Tras sedarlo, le colocó marrocas en las manos, pero logró escapar y dar parte a la policía. Cuando revisaron el inmueble, encontraron partes desmembradas de varios cuerpos humanos en el refrigerador. A medida que mi obsesión crecía, estaba salvando partes del cuerpo, como cráneos y esqueletos. Finalmente, recurrí al canibalismo. Jeffrey Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas en 1992. Es lo que merezco la muerte. 2 años después, fue asesinado a golpes por su compañero de prisión en la institución correccional de Columbia, en Wisconsin. Un censor una vez trató de interrogarme. Le saqué el hígado y me lo comí con alubias y un delicioso Chianti. ¿Quién no recuerda a Anthony Hopkins interpretando el papel de Hannibal Lecter en la cinta El silencio de los inocentes de 1991? El actor hizo el papel de Robert Maudsley, el asesino caníbal de la vida real más peligroso de la historia. Maudsley asesinó a 4 hombres. Cada uno de estos hombres eran conocidos por ser abusadores sexuales. En cuanto a él concierne, él piensa que hizo justicia con sus asesinatos. Mucha gente piensa que él es un héroe más que un villano. Robert John Maudsley nació en Liverpool en junio de 1953. Sus padres lo abandonaron al nacer junto a sus 11 hermanos y terminaron en Nazareth House, un orfanato católico donde crecieron. A los 8 años, su madre adicta a la cocaína y su padre alcohólico se los llevaron a casa con el único fin de cobrar el seguro de alimentación. Allí fue golpeado y violado por su padre. Junto a sus hermanos era encerrado en una habitación para que no pudieran escapar. ¿Quién hace eso a unos niños? Solo unos monstruos. Eso es abuso. Al cumplir los 18 años, Robert escapó de su casa y se dedicó a la prostitución en las calles de Londres. 3 años después arregló un encuentro con John Farrell. Este le mostró fotos de niños que había violado y Maudsley se transformó. Lo golpeó y luego estranguló hasta la muerte. Fue atrapado y condenado a cadena perpetua y enviado al hospital psiquiátrico de alta seguridad de Bradmoor. En su celda atacó al preso David Chisman, condenado por pedofilia. Maudsley le abrió la cabeza y se encontró con una cuchara en el cerebro de la víctima. Él dijo que usó la cuchara para comerse su cerebro. Maudsley fue trasladado a la cárcel de Wakefield y se ganó el apodo de Hannibal el caníbal de Inglaterra, tras asesinar a otros 2 prisioneros. Stanley Darwood, condenado por torturar a su mujer, luego atacó a William Roberts, sentenciado por violación de una menor. Destrozó su cráneo con una daga casera y luego se comió parte de su cerebro.
Solo entonces se construyó su celda subterránea de vidrio blindado, donde permanece hasta ahora. Quizá es el peor asesino de la historia en Japón. Su nombre, Tsutomu Miyazaki. Nació en agosto de 1962 en Tokio, con una malformación genética en sus manos que lo marcó de por vida. De niño, a pesar de tener muy buenas calificaciones, sufrió de bullying en la escuela. Incluso sus padres y hermanas lo rechazaban. El único que se interesó por él fue su abuelo, Sokichi Miyazaki. Se refugió en los cómics de animes, la pornografía y películas violentas. Al cumplir los 26 falleció su abuelo. Antes de que sus restos fueran cremados, se comió partes de su cuerpo. Luego llegaron los asesinatos. En 1988, el terror se apropió de los habitantes de la prefectura de Saitama en Japón. Un miedo que provocó escalofríos en los padres más vigilantes. En solo 5 meses, 2 niñas desaparecieron. Luego, hubo noticias de una tercera niña desaparecida. Tsutomu Miyazaki fue responsable de la muerte de 4 niñas menores de 7 años. Las obligó a desnudarse, luego les sacaba fotografías y las violaba. Desmembró partes de su cuerpo y se los llevó a su casa con partes de sus ropas y se los comió. Así mató a Mari Kono de 4 años, Masami Yoshizawa de 7, Erika Namba de 4 y Ayako Nomoto de 5. Cuando iba a cometer su 5º crimen, fue descubierto por el padre de una niña y capturado. La policía japonesa encontró más de 5.000 videos de abusos de cadáveres en su casa, fotografías de sus víctimas y sus ropas. Fue apodado como el asesino otaku, condenado a pena de muerte y en 2008, ahorcado.